Buenos días, mis hermanos y hermanas en Cristo Jesús de la clase Rosa de Sarón. Sean todos bienvenidos a nombre de nuestro hermano César Sánchez, titular de nuestra clase, y su servidor Fernando Franco. Les damos la bienvenida a otro domingo más. Y hoy en particular ya vamos a estar cerrando los temas de la revista trimestral. Y si Dios nos presta vida y salud, comenzaremos una nueva revista el próximo domingo. El tema de hoy es un tema que en lo particular he disfrutado mucho, hermanos. Y de verdad espero y deseo en el Señor que sea de edificación y de bendición para cada uno de ustedes. Está dentro de los temas de Elías viviendo fuera de la zona de comodidad. Y el subtema de hoy es guía a otros a servir. Guía a otros a servir. ¿Y a servir a quién? Pues a servir a Dios. Es un tema muy bueno, hermanos. De verdad espero que el Señor me dé la capacidad de lograr transmitirles este tema de manera fiel, tomando en consideración la base bíblica de este tema, también tomando en cuenta en parte la guía del autor del artículo y como es mi estilo, es también la exposición bíblica, ¿sí? El análisis de cada una de las partes que conforman las porciones bíblicas que vemos dentro de la clase. Yo creo que de hecho es la mejor manera de exponer, pero el tema de guía a otros a servir a Dios, nada más llega hasta servir, pero obviamente ya la idea central de la clase es guía a otros a servir a Dios. Ya después del análisis de este tema, en lo personal a mí me hubiera gustado más que se llamara Pasando el manto. Como está basado en la vida de Elías y sobre todo aquí en su parte ya final, yo creo que hubiera quedado mejor eso, pero todos los sinónimos de tema son pertinentes. Pasando el manto, pasando la estafeta, pasando el relevo. Pero aquí en la revista se le llamó guía a otros a servir, pero vamos a ver que está más enfocado en sí, aunque esté así el tema, está más enfocado precisamente a pasar el manto, pasar la estafeta. ¿De qué se refiere esto? Bueno, miren, de manera natural, el hombre, sobre todo ya a cierta edad, hombre y mujer, me refiero a la humanidad, a las personas ya rebasando cierta edad, y no un número específico de años, pero que ya llega a la madurez y todo, pues inclusive también algunos jóvenes, ya ciertos jóvenes adultos, también ya empiezan a tener este tipo de pensamientos de que ¿qué es lo que le vamos a dejar al mundo? ¿Qué es lo que le vamos a dejar a las personas? ¿Qué le vamos a dejar a nuestros hijos? Y siendo esto un tema de escuela dominical bíblica, pues tenemos que enfocarlo en qué le vamos a dejar a nuestra iglesia, a nuestros hermanos y hermanas en Cristo Jesús, ¿sí? ¿Qué es lo que les vamos a dejar a ellos? Y bueno, menciona algo curioso el autor y sí quiero mencionarlo aquí porque me llamó la atención. Es tan natural en el hombre esto de querer dejar algo que de unos años para acá, ahora que están las redes sociales y que están los celulares inteligentes, pues hay gente que se le nota mucho esto de querer dejar algo de ellos, ¿verdad? Porque se la pasan sacándose selfies todo el día, ¿verdad? En veces es en el mismo lugar, en un mismo asiento, en una misma banca, y son como 15, 20 fotos para ver cuál les gusta más a su público, a sus conocidos en las redes. Disculpen que lo diga así, ¿verdad? Pero ese no es el tipo de legado que queremos dejar, ¿verdad? Esa es una muestra muy notoria de falta de atención, ¿verdad? O sea, que la persona demanda mucha atención. Y ya metiéndonos, bueno, no metiéndonos, pero mencionando un poquito ya más en serio el tema, porque es muy tentador hacer todo ese análisis, pero no es parte de la clase. Lo que sí es parte de la clase es de que, bueno, de manera natural el hombre quiere dejar algo o dejarle algo a los demás. Y el autor menciona este asunto de las selfies porque para
ilustrarlo de manera que miren, para que vean que sí. Pero pues nosotros no queremos dejar selfies, ¿verdad? No queremos dejar autorretratos y que eso sea solamente lo que dejemos. De hecho, eso muestra más un problema serio de necesidad de atención. No lo digo bromeando, es en serio. Lean, investiguen y van a ver que van a encontrar que inclusive gente que se la vive haciendo eso, de repente sale en las noticias de que esa persona se suicidó, que esa persona perdió la vida, ¿verdad? O sea, que realmente en vez de llevar una vida maravillosa como la que presentaba en sus fotos, ¿verdad? Realmente llevaba una vida vacía. Y eso es una tragedia, eso es lamentable. Pero no queremos nosotros ni que sea trágico ni lamentable lo que nosotros vamos a dejar en este mundo. Y vamos a finalizar analizando el ministerio del profeta Elías y de las instrucciones que el Señor le dio, y vamos a analizar lo que va pasando hacia los últimos días de su vida, ¿sí? Y vamos a tratar de sacarle el mayor provecho posible, primero Dios, que el Señor nos dé iluminación, que el Señor nos dé entendimiento sobre esto. Vamos a estar viendo la última parte del primer libro de Reyes, capítulo 19, del versículo 19 al 21, y vamos a entrar también ya en el capítulo 2 de Reyes, en el segundo libro de Reyes, capítulo 2, versículos del 6 al 14, brincándonos una porción ahí de la parte de la vida de Elías que la vamos a mencionar, pero que realmente vamos a enfocarnos más a los que sí están incluidos aquí en la lección. Y bueno, ya habíamos visto en la lección anterior cómo se llegó a sentir Elías, deprimido, esto y lo otro, le pidió a Dios que le quitara la vida, y luego pues Dios lo anima a continuar haciendo todavía unas cosas que Dios tenía preparadas para él, pero también en cierta manera le dice o le revela de que sí, ve también buscando tu reemplazo, ¿verdad? Vas a ungir, vas a buscar a Eliseo para que tome tu lugar, así de sencillo. Y ese es el punto que vamos a estar analizando. No se trata de verlo así de manera masiva, hermanos. No se trata de que veamos un grupo grandísimo de personas y que digamos, ¿qué les voy a dejar? ¿Cómo los voy a guiar a todos ellos a servir al Señor? Claro que quisiéramos algo así, pero vamos a basarnos en el enfoque de la vida del profeta Elías, pero también vamos a mencionar otros personajes, inclusive a nuestro Señor Jesucristo lo vamos a mencionar en estos ejemplos, y también a sus apóstoles, de que realmente no es tanto así, no es así como se trabaja en el mundo espiritual. Y ahorita vamos a mencionar de qué se trata entonces esto de guiar a otros a servir, ¿sí? Y miren, pues si quieren vámonos por allá a la escritura, a la porción bíblica. Ya saben, si no tienen su Biblia, aquí le damos lectura directamente a la copia de la palabra de Dios que tenemos aquí en la revista. Primero de Reyes 19, del 19 al 21. Partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última, y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo: Te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo: Ven, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne, y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Vamos a empezar a analizar y vamos a empezar a ver el tema en sí de guiar a otros a servir a Dios. Pero ese otros no tanto en el plural masivo, sino
que siguiendo el ejemplo bíblico, no ideas y opiniones de nosotros, hermanos, sino el ejemplo bíblico indica que los grandes hombres de Dios y el Señor mismo en persona, en la persona de Cristo, se enfocó en unos cuantos. Ahora, que el mensaje puedes darlo masivo si se te da la oportunidad en un auditorio, en un estadio o desde un púlpito en una misión o en una iglesia chica, mediana o grande. Eso es una cosa, pero lo de pasar el manto, lo de pasar el relevo, lo de guiar, y esa palabra guiar no hay que verla nada más así como por encimita que, yo lo guié por donde irse, así algo rápido. No. Este guiar involucra discipular, involucra derramar tu vida, sobre todo en ejemplo. ¿Y para quién? Para esa persona que tú vas a preparar, que vas a ayudar a moldear en los caminos del Señor. ¿Y para qué? Pues la respuesta más corta es para que tome tu lugar. Sí, hermanos y hermanas, es que ese es el punto. Elías tenía que preparar a Eliseo para que se quedase con su responsabilidad. Guiarlo, enseñarlo, instruirlo en vida, en persona, en testimonio, para pasarle el manto, hermanos. Porque Dios nos pidió que hiciéramos una obra, que cumpliéramos una comisión. Y lo hemos explicado muchas veces, hermanos. Se leen unos pocos versículos, pero hemos explicado que, aunque se dicen los pocos versículos, esos pocos versículos encierran toda una vida de cada creyente. Eso de ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Obviamente, tú dices, y muchos lo hemos explicado también, muchas iglesias reducen la gran comisión a solamente hacer evangelismo. Se preocupan solamente por ir y soltar el mensaje de salvación a las masas, a la más gente que se puede, todo, pero también siendo realistas, siendo sinceros y sin miedo a la verdad, debemos de decir que mucho de eso es un gran fracaso. Y alguien puede decir, hermano Franco, ¿cómo está diciendo eso? Hermanos, es la verdad. Porque no lo digo yo, lo dice el Señor. ¿Cómo lo dice el Señor? Porque el Señor, la fórmula que dio, era una fórmula completa, no nada más un ingrediente. Sí, se debe evangelizar, correcto, pero se debe asegurar uno que llegue al punto de tomar firme y seria decisión de bautizarse, bíblicamente hablando, de la manera bíblica, y de enseñarle todas las cosas. Y como lo diría Pablo, todo el consejo de Dios. ¿Cuánto tiempo puede llevar enseñarle a una persona? Porque Cristo dijo enseñar. No mencionarle, no decirle, hay muchas cosas, no, enseñárselas todas. Hermanos, eso
incluye toda una vida. Siempre vamos a estar, hasta que el Señor nos lleve o venga por nosotros, siempre vamos a estar, si lo hacemos, siempre vamos a estar enseñando y aprendiendo también. Y aquí el profeta Elías, y no está incluido aquí, entre lo último que vimos de la lección pasada y esta, se brinca varias partes, ¿verdad? Y ahorita también se va a brincar otras. El caso es de que, o sea, sí se pasa de un capítulo al otro, pero las porciones bíblicas son seleccionadas. Vamos analizando esta parte. Sencillo, hermanos. Él ya sabía a quién tenía que buscar para que fuera su reemplazo. Ya le había dicho el Señor que era Eliseo, hijo de Safat. ¿Cómo lo ve aquí a Elías? Bueno, lo ve que está con 12 yuntas delante de él y él tenía la última. 12 yuntas. Cada yunta, si no me equivoco, lleva un par de bueyes. Y aquí habla de 12 yuntas y Eliseo está ubicado en la última. Algunos creen que Eliseo estaba arando con las yuntas que pertenecían a la comunidad, al pueblo, por ser varias, porque normalmente los agricultores, si es que tenían ciertos recursos, tenían nada más una sola yunta. Pero cuando hacemos análisis bíblico, hacemos debidamente hermenéutica, investigación bíblica. Aún en el Nuevo Testamento viene cuando se les invita a las bodas. Hay uno que indica que ha comprado unas yuntas de bueyes y que necesita probarlas. Y en ese análisis saca una flote que no son baratas las yuntas, son caras. Ahora, tampoco en los pueblos se manejaba de que tuvieran un tipo de yunta así, de 12 yuntas juntas. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Bueno, sacándole el jugo aquí a la clase, estamos hablando aquí, y más cercano a la realidad y a la correcta interpretación, es de que Eliseo era de una familia rica, de una familia acomodada económicamente, porque tener 12 yuntas no era común. ¿Sí? Es como decir ahora, por decirlo así, se me ocurre decirles así, hermanos, ¿verdad? Es como decir ahora que estaba a cargo de unos 20, 30 tractores, ¿verdad? No un solo tractorcito ahí para tu parcelita, no, sino a cargo de 20, 30 tractores. Entonces, con extensiones de tierra grandísimas, como para que necesitara las 12 yuntas de bueyes. Todo esto hay que mencionarlo para que le entre más información al tema, porque también me gusta a mí hacer este tipo de análisis para que no se formen en veces de que digan, el Señor nada más habló a gente humilde, a gente no preparada, ¿no? Sí hizo el Señor eso, pero no en su totalidad, ¿verdad? También agarró gente preparada y muy estudiada, y no quiero hablar del tema de los ejemplos. Podemos mencionar a Pablo, a Moisés, nomás así rápido, de gente que tenía preparación, que conocemos ahora a equivalente a carreras universitarias y con posgrado, ¿verdad? Muy, muy preparados. Bueno, Eliseo, por esta situación sacamos a flote que era una persona acomodada. Pero, bueno, lo más interesante es lo que sucede aquí. Ahora, Eliseo y Elías eran de la misma región, ¿sí? Eran de la misma región, tenían eso en común. Y luego pasa Elías, ya habiendo sido instruido por Dios de que era Eliseo el que tenía que tomar como su reemplazo, y Elías le echa el manto. Eliseo, número uno, ya tenía que haber conocido a Elías.
Si ya sabemos, hermanos, que geográficamente hablando, Israel es un país muy pequeño. Inclusive me llamaba la atención cuando lo he visto comparado yo a Israel contra México, y es una ranurita de tierra dentro del territorio mexicano, o sea, trayendo una copia de la extensión de Israel y poniéndola en México. Yo creo que sería uno de los estados más pequeños aquí de México. Entonces, y luego ahí el reino estaba dividido en el norte y en el sur, y aquí estamos hablando de que Elías era profeta del norte para Israel, de las 10 tribus. Entonces la gente se conocía, y más se conocía al siervo de Dios, en este caso a Elías. Entonces Eliseo conocía a Elías, sabía quién era y qué era. Sabía que era el varón de Dios, el profeta de Dios. Entonces Eliseo capta y sabe perfectamente qué es lo que está pasando con el hecho de que Elías le eche su manto. Por eso, ¿verdad? Eliseo, dejándolo los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo: te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. O sea, él ya sabía que eso era un llamado y que tenía que dejar atrás lo que estaba haciendo. No por media hora o una hora o por un día o una semana, sino dejar eso atrás. Una nueva etapa en su vida. Ahora, ¿qué más nos dice aquí la información? Pues bueno, aquí también habla de cómo hizo las cosas Eliseo. Estaba consciente de lo que estaba pasando, entendió perfectamente la señal de Elías. El autor comenta que algunos han opinado que esto fue algo como si hubiera sido algo mágico, y que fue algo ahí sobrenatural el haberle aventado el manto, y esas son locuras, ¿verdad? Hay gente que de plano, se los he mencionado mucho, los falsos teólogos, los falsos maestros que siempre andan desvirtuando la palabra de Dios bien exageradamente, y lo peor de todo es que siempre hay borregos ciegos que les creen esas tonterías, ¿verdad? Aquí estamos hablando de algo ritual, sí, de algo ritual, pero no mágico, sino una costumbre ritual que le indicó, y que nosotros podemos ahora entender así bien sencillo. Le pasó el manto, y lo quieren en palabras más modernas, le pasó la estafeta, le pasó el relevo. Los que han visto las carreras, los que han visto las competencias de atletismo, y en específico las de relevos, son muy pertinentes para traerlas aquí a esto. Para que la carrera sea exitosa, para que se haga bien y sobre todo para que se gane, se tienen que cumplir ciertas reglas, ciertas cosas, ciertos pasos que no se pueden brincar o obviar. Cuando se da la carrera de relevos, ¿verdad? Significa que uno le va a pasar el relevo al otro, pero no nada más así. No es de que, ahí te va, y luego lo avientas, ¿verdad? Con riesgo de que al otro se le caiga, o que ni siquiera le llegue a las manos, que caiga ya junto al camino. No, eso no. Llega un momento, hay una parte en la que ya va llegando el que trae el relevo, y el otro también ya empieza a correr, ¿verdad? A la par con él, y llega un momento en que uno le entrega en la mano el relevo al otro, y el otro ya despega con el relevo en la mano. O sea, el que lo lleva originalmente se asegura de que la siguiente persona, el siguiente compañero, lo agarre bien en su mano para que pueda continuar con la carrera. O sea que cada quien tiene su porción de carrera, y en un periodo se traslapan los dos, en una fracción, en un periodo de tiempo, se traslapan los dos, llevando los dos la estafeta, y luego ya el original la suelta y queda completamente en manos del otro, y el otro continúa con su propio tramo. Y eso lo podemos aplicar aquí. Elías, ya sabemos, él opinaba que andaba solo. Dios tuvo que aclararle que no estás completamente solo, yo tengo ahí un remanente, ¿verdad? Yo tengo un grupo de personas. Pero bueno, Elías se iba a sentir solo, pero él estaba corriendo con su relevo, ¿verdad? Y ahora se lo tiene que pasar a Eliseo, pero lo hace de manera correcta,
¿Por qué? Porque no nada más le aventó el manto, sino que se da obviamente de que después lo empieza a seguir Eliseo, tal y como se lo dijo. Pero ¿qué hizo Eliseo? Eliseo hace las cosas de manera correcta. Él sabe que esto va a ser algo que va a cambiar su vida, su rumbo, ahora sí, su plan de vida va a cambiar completamente. Ya no va a estar en el arado familiar de la familia acomodada, sino que ahora va a ser discipulado a los pies de Elías. Entonces va él y se dice que vuelve y toma un par de bueyes, que también esto habla obviamente de la posición económica. Toma un par de bueyes y los mata, y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Esta es la primera discada registrada aquí en la historia, hermanos. Sin verlo en forma de... pero es la verdad, ¿verdad? Carnita de res cocida en un arado, ¿verdad? Es la primera discada, hermanos. Él mata 2 bueyes y los cose. ¿Para quién? Para que el pueblo comiese. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Eliseo ya sabía la grandeza, el privilegio, el honor y la responsabilidad que implicaba ya irse a servir a Elías. Él se despide de sus padres y también celebra este hecho, porque esto fue una celebración, hermanos. ¿Cómo que de repente te arrancas y matas 2 bueyes y haces una discada para todo el pueblo y besas a tus padres de despedida para poderte ir ya con el profeta de Dios? Es una celebración, era un honor, era un privilegio el haber sido llamado. Y fíjense otra curiosidad aquí. Elías le da a entender a Eliseo que esto no es cuestión de él, sino que es de Dios. Y usted puede decirme, ¿dónde, hermano Franco? Pues cuando Elías le dice, o le contesta después de que le dice Eliseo, déjame ir a besar a mi padre y a mi madre, le contesta Elías, ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Con esto le está diciendo Elías a Eliseo, esto, si no soy yo, no soy yo el que te estoy llamando, no soy yo. Entonces, ¿qué le están dando a entender? Es Dios, porque ¿a quién sirve Elías? A Jehová de los ejércitos. Entonces, al decirle Elías, esto no viene de mí, a mí qué me dices, ¿verdad? Entonces, cuanto más momento de celebración por parte de Eliseo. Y no se ve aquí en la escena de que los papás respinguen, ni de que se lamenten, ni nada, ¿no? Lo consideraron, se sobreentiende que lo consideraron como un gran honor y privilegio de que Eliseo haya sido elegido por Dios para ser el sucesor de Elías. Y hace esta celebración. 2 bueyes es algo muy abundante, hermanos. No es como en la parábola del hijo pródigo, que cuando ya regresa el papá dice matar al becerro más gordo, ¿va? No, aquí está matando a 2 bueyes, porque un buey es mucho más grande que un becerro, hermanos. Aquí estás hablando de un buey, un animal ya maduro completo, y son 2. O sea que también esto no pasó en 15 minutos, media hora, hermanos. Le dedicó un tiempo considerable a Eliseo. El hecho de ir a tomar los 2 bueyes, matarlos y prepararlos, despellejarlos, todo para preparar las carnes y cocerlas. Hermanos y hermanas, los que han hecho discadas, ¿saben cuánto se lleva a hacer ahí unos kilos de discada? Pues hizo 2 bueyes. O sea, hizo todo un festín. Eliseo hizo todo un festín para celebrar y despedirse de su gente por el llamado que había recibido. Y aquí empieza esta parte, la de que guía a otros a servir. Aquí Elías
en su tarea que Dios le encargó de guiar, de llevar, de discipular, de preparar a Eliseo para tomar su lugar, hermanos. Y bueno, vámonos a la siguiente porción. Nos brincamos de aquí, hermanos, a Segunda de Reyes 2. Segundo libro de Reyes 2, del 6 al 11. En veces uno con la pinta dice segunda, pero no, esto no es una epístola, este es un libro, es segundo. Segundo Reyes 2, del 6 al 11. Antes de leer esta parte, quiero decirles que aquí ya había pasado de que se va Eliseo con Elías, y Elías en varias ocasiones pone a prueba a Eliseo, diciéndole que mira, a mí el Señor me encargó esto, quédate aquí. Y Eliseo siempre decía una frase que la vamos a ver aquí: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. O sea, Eliseo no se le despegaba a Elías. Y aunque Elías en varias ocasiones quiso dejarlo atrás, o como decimos en tiempos modernos, desafanarlo, Eliseo no se dejó. Ahora, ¿realmente quería Elías desafanar a Eliseo? ¿Quería dejarlo atrás? Pues la respuesta más analítica basada en la Biblia es no. No era realmente lo que quería. ¿Por qué? Pues ya había recibido instrucciones por parte de Jehová de que Eliseo era su sucesor. ¿Cómo se va a poner? Ahora, Elías ya quería marcharse con el Señor. ¿Recuerdan? Quítame la vida, ¿verdad? Que no soy mejor que mis padres. Quítame la vida. Recuerden que quería la muerte del justo, ya echarse a dormir y que en el sueño ya se lo llevara a Dios. Entonces no checa que digamos de que realmente quería. Más bien, esa actitud que tomó Elías para con Eliseo era para estarlo probando. Como en aquella ocasión en la que el Señor les habla fuerte a todos los que están ahí y que les dice que básicamente ustedes nomás me están siguiendo porque les doy de comer, ¿verdad? Y dice ahí la escritura que se ofendieron y se fueron muchos, ¿verdad? Y luego, no conforme con eso, Jesús todavía le dice a los suyos, ¿qué? ¿Ustedes también se quieren ir? Se lo dijo a sus discípulos, no, se lo dijo a sus discípulos. ¿Qué? ¿Ustedes también se quieren ir? Señor, tú tienes palabra de vida. ¿A quién iremos? Esos eran pruebas. O sea, hay varios paralelismos aquí en esto, hermanos, también con la vida de Jesús. O sea, los varones de Dios aplicaban este ejemplo, probando el carácter, probando el espíritu, probando el compromiso, la convicción de la persona que al final va a tomar su lugar. Los personajes bíblicos que habían de entregar una gran responsabilidad a sucesores hacían este tipo de pruebas a sus discípulos. Jesús lo hizo con sus discípulos bastantes veces, lo podemos ver en los evangelios. Pablo también lo hizo. Y en este caso el profeta Elías también lo hizo, puso a prueba el carácter, la convicción, la solidez del compromiso de Eliseo. Y Elías le dijo, te ruego que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y él dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Fueron pues ambos, y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas, y se pararon delante a lo lejos, y ellos dos se pararon junto al Jordán. Tomando entonces Elías su manto, lo dobló, y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado, y pasaron ambos por lo seco. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Él le dijo,
cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Qué tremenda escena tenemos aquí. Y este es un tema fascinante, hermanos. Es un tema fascinante. Es un tema que fácilmente podríamos disfrutar de muchas horas. Pero no se asusten. Vamos a resumirlo aquí. Como les había adelantado, en esta ocasión, pero también en otras varias, Elías estaba probando a Eliseo diciéndole, mira, el Señor me habló para ir a hacer esto, e ir a este lugar, quédate. Y siempre la respuesta de Eliseo fue, vive Jehová y vive tu alma que no te dejaré. Y se le pegaba y no lo soltaba, no lo soltaba, no lo soltaba. ¿Sí? Y aquí tenemos una prueba. Llegan al Jordán, están los otros profetas ahí, los hijos de los profetas, y necesita cruzar Elías. Y Elías toma su manto, ¿va? Que obviamente asumimos que se lo devolvió Eliseo, ¿va? Al regresar con él se lo tuvo que dar porque en la cena pasada vimos que se lo aventó, ¿va? Y como diciéndole, esto todavía es tuyo, ¿va? Y entonces Elías toma su manto, lo dobla y pum, hace que se abran las aguas del Jordán y pasan ellos en seco. Obviamente, también cuando el pueblo de Israel cruzó por primera vez el Jordán, también se secaron las aguas, ¿verdad? Y también nos trae a memoria cuando el pueblo de Israel saliendo de Egipto y Moisés guiándolos, también se abrieron las aguas del Mar Rojo. Que este es otro tema muy fascinante, ¿verdad? Los paralelismos que hay también entre Elías y Moisés. Yo personalmente estoy convencido, basado en la Biblia, que los dos testigos que vienen mencionados en el libro de Apocalipsis son Moisés y Elías. Yo sé que hay muchas propuestas para la pareja de quiénes son los dos testigos, pero bueno, los que me conocen saben que yo he analizado esto, lo de la profecía, por muchos años, especialmente el Apocalipsis, y estoy plenamente y bíblicamente convencido de que son Moisés y Elías por varias razones, por muchas razones. Y con Jesús también tienen mucho paralelismo, y son los tres personajes precisamente que se ven en la escena de la transfiguración de Jesús en el monte. Es Jesús, Moisés y Elías. Que de hecho ya eso los hacen sí testigos, porque fueron testigos de Jesús en su ministerio terrenal, también fueron testigos de su glorificación, porque ahí mismo fue glorificado, ¿sí? Y porque también representan, uno atestiguando la ley y el otro atestiguando los profetas, representando cada uno su grupo, pero tienen otras cosas en común. Los tres ayunaron por 40 días y 40 noches, los tres, ¿sí? En preparación de sus ministerios, también otro paralelismo, no solamente el ayuno, sino el porqué, en preparación de sus ministerios. Jesús, Moisés y Elías ayunaron por 40 días y 40 noches. Y como podemos ver aquí, también Elías tiene en parejo con Moisés el hecho de poder abrir las aguas. Sí, el de poder abrir también las aguas. Y aparte, obviamente, que se les ve y se les identifica de manera clara en el monte de la transfiguración, entonces ellos, por muchas razones y más, son los mejores dos candidatos para que sean los testigos mencionados, los dos testigos, los dos olivos, en el libro de Apocalipsis. Y bueno, caí en la tentación de tirarles todo ese rollo, hermanos, pero bueno, espero que les sea también de identificación, de edificación, conocer esta información, hermanos. Y hay más, obviamente, hay mucho más todavía que podemos analizar de ellos.
lo de que son los que cierran las aguas, de que pueden hacer descender fuego del cielo. Bueno, en fin, ya no quiero, porque entonces sí me voy por el otro tema, hermanos, y con Apocalipsis sí son muy débiles. Todo eso lo tengo ahí yo detallado en un libro que su servidor escribió acerca de Apocalipsis. Es un comentario expositivo de Apocalipsis. Y ahí está toda esa información ahí en el análisis bíblico de Apocalipsis. Esta porción en la que ya le dice Elías a Eliseo, porque déjenme decirles que aquí el análisis nos lleva a creer firmemente que ya, como quien dice, Eliseo ya había pasado la prueba. Ya Elías lo estaba graduando de su discipulado. ¿Por qué? Porque en las otras ocasiones en las que le decía Elías a Eliseo, el Jehová me habló para ir acá, por favor quédate, y le decía no, ya vimos que le decía, ¿verdad? Vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré, ¿verdad? Y luego en otro lugar lo mismo, y en otro lo mismo. Y aquí ya la última prueba es que pasan juntos el Jordán. Y ahora sí le dice Elías, cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Ya Elías ya sabía lo que iba a pasar. Elías ya sabía que era inminente de que él ya fuera arrebatado. Y ya en esa premura le dice a Eliseo, ya dime qué es lo que quieres que te haga, ¿verdad? Y Eliseo, muy inteligente y muy osado, da la respuesta que dice, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Él le dijo, cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no. Cuando analizamos, hermanos, la vida de Elías y de Eliseo, y se los dejo de tarea, háganlo. Si gustan, pues no los puedo forzar. Pero lo que sí les puedo garantizar es de que se van a echar un steak bíblico bien sabroso, como de 1,5 pulgadas. Cuenten nada más las manifestaciones sobrenaturales de Elías y cuenten las de Eliseo y a ver qué les dan las matemáticas. A ver si hubo una doble porción, ¿verdad? Se los dejo de tareas, hermanos. Esto, disfruten la palabra de Dios, disfrútenla. Esto es algo muy fascinante, este tema, muy, muy fascinante. ¿Sí? La respuesta aquí es de que si te toca ver eso, va a ser así. O sea, Dios no miente, hermanos, y Dios cumple su palabra. Y aquí en este caso, Elías está hablando, ¿verdad? Con permiso de Dios. Porque aquí, ¿quién es el que concede eso? ¿Elías? No, no es Elías el que concede. El que concede las cosas es Dios. Nunca olvidemos eso, hermanos. Muchos grupos religiosos, y los digo así, grupos religiosos, para mí en lo personal son sectas, ¿verdad? Y pseudocristianos, toda esa bola, de los que ponen su atención en los hombres. En todos esos del movimiento carismático y de la prosperidad, y todo ese pseudocristianismo, por no decirlo de una manera más fuertecita, ¿verdad? Creen que sus predicadores son superhombres, son semidioses, sanadores, que crean prosperidad y que esto y que el otro, pero miren, yo los he visto, los he analizado y muchos lo han hecho, no nada más yo, no me estoy parando el cuello, muchos los hemos revisado, ¿verdad? Y muchas veces han hecho el ridículo, pero eso sí lo esconden y lo tapan, ¿verdad? Dejando a pobre gente ahí en la silla de ruedas. ¿Por qué? Porque no pudieron levantarlos. Y como siempre les he dicho yo, a mí que no vengan y me digan que fulanito de tal es sanador y que si es sanador váyase al tercer piso del Seguro Social y sane a todos los de ahí, ¿verdad? Si no, qué egoísta y qué lacra es. Vaya y sánelos a todos. Y si todos esos sanadores son tan superhombres como dicen por ahí, ¿por qué no sanan a todos los enfermos de COVID? ¿Por qué no acaban con la pandemia? He visto videos en los que estos arrogantes declaran la muerte del COVID y que lo someten y lo pisotean y que decretan y que puras ridiculeces. Yo no sé cómo la gente sigue creyéndoles, si aquí el COVID todavía sigue paseándose, ¿verdad? Y no nada más el COVID, ya salieron otras pestes, otros virus que andan circulando en paralelo con el COVID.
O sea que son puros hablantines, hermanos. Lo que hicimos en México, puro merolico. Ahí del centro, ahí de los que están ahí vendiendo sus fantocherías, ¿verdad? Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego, apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Esta escena es tremenda, hermanos. Yo he hablado mucho de esta escena en temas que no tampoco tiene el caso aquí en esta clase, pero por cultura general nada más les menciono. ¿Va? Hay hermanos y hermanas que se asustan del tema de los ovnis. No deberían de asustarse del tema de los ovnis, hermano. El tema de los ovnis viene mencionado aquí en la Biblia y este es uno de los ejemplos. Y alguien puede decir, ay, hermano, usted siempre sale con cosas. Lo que pasa es que no es que salga yo con cosas, eso está en la Biblia. Más bien usted sale con que no conoce la Biblia, ¿verdad? Usted no la conoce. No se ofenda. No se ofenda, no lo digo con afán de mejor póngase a leer la Biblia. ¿Qué les estoy diciendo, hermanos? Que la Biblia tiene respuestas. Dios tiene respuestas en su palabra. Los cristianos no debemos de tenerle miedo a preguntas difíciles. Las preguntas que los hijos del diablo todo el tiempo nos andan lanzando, según ellos queriéndonos retar y diciéndonos que la Biblia es ridícula, que es anticientífica, que es superstición, que es puro cuento, que tiene errores. ¿De dónde salió la esposa de Caín? Esa pregunta boba, pues no les voy a dar la respuesta aquí, pónganse a estudiar, hermanos, pero tiene respuesta obviamente. Ay, los dinosaurios, ahí están los dinosaurios, ay, que los ovnis, pónganse a ver lo de los ovnis, ahí también está. Es un tema muy fascinante, hermanos, y hay respuestas en la Biblia, y no se asusten ni se asombren. Igual con el tema de los gigantes y con muchos otros temas, la gente se asusta, se escandaliza. Ahora, yo entiendo que no en la vida de todo cristiano ya se han dado ciertos temas, ciertos estudios, y si Dios se los permite, se van a dar, ¿verdad? Yo me refiero más bien a aquellos que todo el tiempo nos están retando y queriendo ridiculizar, cuando en la Biblia realmente sí hay respuestas, y los cristianos deberíamos estar preparados para dar respuestas, o como dice la Biblia, estar siempre preparados para presentar defensa. Así de sencillo, para presentar defensa. Aquí definitivamente pasa un evento sobrenatural. Son apartados entre ellos por un carro de fuego con caballos de fuego, y Elías es llevado en un torbellino. No sabemos si el carro se queda apartándolos y Elías es arrebatado en el torbellino, o si el mismo carro de fuego, al subir a Elías en él, se va a una velocidad que crea un torbellino. ¿verdad? Tampoco se trata de especular, es posible las dos cosas. Ninguna está contradiciendo a la otra. Es por lo que se está presentando aquí en la escena bíblica, se puede sobreentender y no hay conflicto entre una u otra. No le quita la realidad de que vino un carro de fuego con caballos de fuego para que Elías fuera llevado. ¿Sí? Una escena muy, muy poderosa aquí. Pero dentro del tema de la clase lo aterrizamos en que guía a otros a servir a Dios. ¿Hasta qué punto llevó Elías a Eliseo? Hasta el punto de dejarlo completamente listo para tomar la estafeta. Lo adoctrinó, lo discipuló, lo entrenó, díganlo con todos los sinónimos que ustedes quieran, hermanos. Lo preparó, lo maduró. Claro que cuando digo estos términos, no estoy dándole el crédito a Elías de manera completa. Obviamente Dios es el que nos prepara, nos moldea, pero Dios usa personas. Dios usa, en este caso, usó a Elías para preparar a Eliseo. Y en el caso de la iglesia, Dios, como dice la palabra, puso a unos primero apóstoles, otros profetas, otros pastores y maestros. Y no quiero entrar en el tema de que ahorita hay apóstoles y profetas. No, ahorita no hay apóstoles ni profetas, ¿verdad? Pero sí dejó el Señor a pastores y maestros y evangelistas. ¿Para qué? La Biblia dice ¿para qué? Para la edificación del cuerpo de Cristo, para la edificación de la iglesia, hermanos, que somos nosotros los miembros. Dios lo hace y utiliza. Él en su soberanía quiere utilizarnos, usarnos, hermanos. Y de esto se trata el tema, dejarnos usar por Dios para guiar a otros a servir.
Elías es un muy buen ejemplo. Aquí básicamente se graduó Eliseo y Elías dice, ahí te quedas, yo ya me voy y tú te vas a quedar. Ahora vámonos a la última parte, hermanos. Ya está en cortito. Segundo de Reyes, capítulo 2, versículo 12 al 14, dice así. Viéndolo Eliseo, clamaba, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio. Y tomando sus vestidos, los rompió en dos partes. Alzó luego el manto de Elías que se le había caído y volvió y se paró a la orilla del Jordán y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo, ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a uno y a otro lado y pasó Eliseo. Ya estamos pasando la escena en la que es arrebatado Elías, lo cual también es un tipo o una sombra de lo que va a ser el arrebatamiento de la iglesia. ¿Sí? ¿Qué es esto? Que así como estás vivo, vas a ser arrebatado. Vamos, tenemos la esperanza. Yo soy uno de los que tiene esa esperanza de que me toque a mí con toda mi gente, va a irnos a la presencia del Señor arrebatados, si el Señor así lo permite. Y si no, la otra opción es como dice la palabra de Dios, si los muertos en Cristo resucitarán primero, ¿va? Pero eso sí, todos juntos, reunidos en el aire, los que murieron en Cristo Jesús y los creyentes que estaban en vida, transformados todos en gloria para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. ¿Sí? ¿A quién clama Eliseo? ¿A Dios? Bueno, los analistas y yo también me inclino a que no se refiere aquí a Dios, se refiere a Elías. Cuando dice, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Hay varias razones por las cuales llegar a esta conclusión bíblicamente hablando. Primero, porque no es muy común que los profetas se dirigieran a Dios como Padre. Y segundo, porque la escena es de que él todavía iba hablando con Elías, lo que vimos en el pasaje anterior, él todavía iba hablando con Elías cuando en un abrir y cerrar de ojos se presenta un carro de fuego con caballos de fuego, los aparta y se lleva a Elías en un torbellino. Esta escena tan sobrenatural, tan extraordinaria, tan poderosa, deja a Eliseo perplejo, extasiado. Pues imagínense simplemente la escena, que tú vayas con alguien y luego que te lleguen a taparte un carro de fuego, un caballo de fuego y que se lleve a tu compañero al cielo. Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio. Por eso también en esto concluyes que se refiere a Elías y nunca más le vio. Entonces a ese padre que se está refiriendo a Elías. Pero ¿de qué también habla esto? De esa relación tan íntima que se llegó a desarrollar entre el profeta Elías y su, en ese momento todavía estudiante o discípulo, Eliseo, como la relación de un padre a hijo. Y es que así tenemos que verlo, hermanos. Llega el momento en que tenemos que considerar de que tenemos que pasar la estafeta, pero eso involucra no nada más entregarle ya, sino como en el ejemplo de Elías y en el ejemplo del Señor Jesucristo y en el ejemplo, por ejemplo, de Pablo. Por ejemplo, Pablo sufrió lo de tener una vacante abierta. ¿Cuál vacante? Cuando Juan Marcos se echó para atrás, se rajó y los dejó en pleno viaje misionero, a él y a Bernabé.
Y después Pablo adopta a Timoteo. El seleccionar, hermanos. Miren, no esperen que Dios se les aparezca y hable con ustedes y les diga, hermano fulano, o tu nombre, que diga tu nombre. Vamos, déjame, me pongo yo a mí. Hermano o Fernando, ve y toma a fulano de tal y ya prepáralo porque él va a ser tu reemplazo. Yo no debo esperar de que Dios me va a hablar así, hermanos, de manera audible o presencial. Caería yo desmayado y no sé si podré levantarme. Pero sí tenemos un recurso, la oración y la comunión con el Señor, que de alguna manera nos va a indicar y nos va a despertar espiritualmente a hacer discernimiento, observación bíblica, espiritual, e identificar a esos hermanos y hermanas que vamos a preparar, a los que les vamos a invertir nuestra vida, a los que vamos a derramarles nuestra vida con tal de prepararlos para un día que ellos se queden con la estafeta, que se queden con la responsabilidad, a los que les vamos a echar el manto. Esto debemos tocarlo como iglesia. Dios hace poco me dio la oportunidad en días pasados de comentarlo esto con unos jóvenes. Ahorita somos nosotros, fuimos hace años jóvenes, ahora ya no somos tan jóvenes y va a llegar el momento en que se les va a entregar toda la responsabilidad de las riendas de la iglesia a ustedes, los jóvenes. Y el reto es para ellos, pero también para nosotros, porque nosotros, de hecho, somos los responsables ante los ojos de Dios de ser conscientes y saber que puede llegar nuestro momento y que en vida, tenemos que invertir años de nuestra vida en preparar a los siguientes. Aquí no se trata ya de profetas, pero de los siguientes hermanos y hermanas que van a llevar las riendas de la iglesia como miembros de la iglesia. Ya sabemos que la cabeza es Cristo y el guía es el Espíritu Santo. Pero ustedes saben bien a lo que me refiero. Ustedes van a ser los siguientes maestros y maestras, pastores, misioneros, predicadores, en la comisión de evangelismo, en misiones, en esto. Ustedes, las nuevas generaciones, van a recibir como dijimos, este honor, este privilegio y este compromiso y gran responsabilidad ante los ojos de Dios. ¿Cómo sabemos que Elías hizo bien su trabajo? Bien sencillo. Dice aquí que llega, ¿verdad? Eliseo y alzó los ojos, ¿verdad? Perdón, alzó luego el manto de Elías que se había caído, no los ojos, alzó luego el manto y volvió y se paró a la orilla del Jordán, o sea, a regresarse de donde habían venido, pero él ahora ya viene con el manto de Elías, ahora sí ya el manto le pertenece, ahora sí ya Elías ya no está, ya fue arrebatado, ahora queda él, ya no está Elías en persona para seguirle discipulando, adiestrando, haciéndole mentoría. Ahora él es el profeta de Dios, porque Elías ya se fue. Pero ¿qué hace Eliseo? Y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo, ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas. ¿Cómo lo hizo Eliseo? Del mismo modo que lo hizo Elías. No llegó y alteró y dijo, voy a imponer una nueva moda y que no. Así como fue enseñado, así lo hizo. Hay varios ejemplos en la Biblia de esto, como lo de, por ejemplo, cuando los hombres estos malvados llevaron fuego extraño
al altar. O sea, no debieron haber hecho eso. ¿Qué se debe hacer? Como enseña la palabra de Dios que se deben de hacer las cosas y seguir fieles al mandato y al consejo bíblico. Y en este caso, ser fieles a la enseñanza bíblica y sana de tus mayores. ¿Sí? Como le pasó a uno de los reyes creo que al hijo de Salomón. Al hijo de Salomón, ¿qué le pasó? ¿Por qué se dividió? Creo que el reino, creo que ahí fue cuando se dio la división del reino. Consultó a los adultos, a los mayores, y les dijo, ¿qué hago? Porque el pueblo estaba reclamando de que les tenían muy pesados los impuestos y todo eso. Y los mayores le dijeron al joven, pues diles que sí, que les vas a bajar los impuestos y que esto y que el otro, y te los vas a echar, se te van a hacer fieles a ti. Hazle así, para que te los ganes. Y luego este jovencito comete la imprudencia de ir a preguntarles a sus compañeros de jerga, ¿verdad? A los de pachanga, a los de pari, ¿qué? Miren, me dice el pueblo esto, ¿qué debo hacer? Y ellos, soberbios, inexpertos, llenos de malicia, le dicen, no, que nada, diles que tú vas a ser mucho más fuerte que tu padre y que les vas a cobrar hasta más. Que no solamente que esperen que menos, sino hasta más. ¿Y qué pasó? Que ahí el pueblo le da la espalda al joven rey nuevo. Y es cuando dicen, ahí nos vemos, ¿verdad? Y se divide. ¿Por qué? Porque el joven cometió la grandísima imprudencia de no escuchar la voz de la sabiduría, sino la voz necia, ¿verdad? De jóvenes inexpertos. No estoy generalizando. Hay jóvenes entregados al Señor con sabiduría ya, porque fueron muy bien guiados y educados, ya sea por sus padres o por algún guía espiritual. Algún hermano o una hermana que a lo mejor desde chicos, desde escuela dominical en las clases, o sea, que fueron muy bien guiados y enseñados, y más en su hogar, porque también no esperen que los maestros y maestras de escuela dominical hagan todo, no, pasan mucho más horas en el hogar que en la iglesia, lo sabemos, y más ahora con lo del COVID. Entonces, la principal responsabilidad de esta guía espiritual, de esta mentoría espiritual, es por parte de los padres, ¿sí? Y no es en montones, es de que prepares. Es mejor preparar a uno o dos o tres bien para el servicio de Dios, a que medio preparar o de plano mal preparar a 15 o 20. ¿Qué va a ser más efectivo, hermanos? Van a ser más efectivos esos dos o tres bien adiestrados que 15 o 20 mal entrenados, ¿verdad? Mal discipulados. Eso es la moraleja de esta clase, hermanos. Sabemos también, haciendo análisis, de que por cuando dijo, Padre mío, carro de Israel y su gente a caballo, que se dirigía a Elías, porque cuando se dirige a Dios aquí lo hace de una manera clara y muy particular y muy peculiar. Cuando llega ante las aguas y las golpea como lo hizo Elías, entonces Eliseo clama, ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? O sea, como diciendo, Dios mío, Jehová, ¿me vas a bendecir y me vas a usar como usaste Elías? Y entonces la respuesta de Dios, y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a uno y a otro lado y pasó Eliseo. O sea, la forma de responderle a Dios de que así es, así como estuve con Elías, voy a estar contigo. La muestra, la evidencia, las señales de profeta, aquí en este caso, que pudo abrir las aguas y pasar en seco. Y obviamente, y aquí ya no viene, pues también se dan cuenta los otros y ven de que, este ya tomó el lugar de Elías, ahora este es el nuevo profeta de Dios. ¿Sí? Una lección muy, muy preciosa, muy bonita, hermanos. Pero guía a otros a servir a Dios y hay que hacerlo de esa manera. ¿Cuál manera, hermanos? La bíblica. Hay que tomar el ejemplo bíblico. Jesús discipulando a 12 y de manera más íntima y especial, al punto de decirles esto que ustedes vieron, todavía no lo digan a los demás. Es a una manera más íntima, a su círculo interno de 3. Pedro, Juan y Santiago, que son los que vieron precisamente y fueron testigos de la transfiguración en el monte. Y no nada más de ese evento, sino de varios, nada más ellos 3. Y luego a los 2. O sea, en grupos más pequeños. O sea, Dios nos guíe a identificar, encontrar
y empezar a trabajar en hermanos y hermanas para pasarles, hermanos, la carrera, la porción que ahora les toca a ellos. Y hagámoslo con tiempo. No querramos recriminarnos o sentir ese pesar en nuestro lecho de muerte y decir, ay, pude haber discipulado, pude haber dejado a alguien que continuara con mi legado. ¿Y cuál es tu legado? Pues tu legado es el de siervo, el de haberle hecho caso a Dios y dejar preparado a alguien más para que le siga siendo siervo a Dios, porque no se trata de honrar y glorificar nuestro nombre, sino del Señor. Esa es una tentación muy grande y debemos de reconocerlo siempre, pero debemos de humillarnos ante el Señor y dejarle toda la honra y la gloria a Él, porque de hecho así es, a Él le pertenecen. Nosotros no, nosotros no. Y si llega a existir la tentación, oremos y roguémosle a Dios que no nos permita caer en esa tentación y que también igual nos perdone todos nuestros pecados porque somos pecadores. Bueno, hermanos y hermanas, ¿qué vamos a hacer? Hay que guiar a otros, hermanos, a servir, guiar a otros a servir. ¿A quién? A nuestro Dios. Y no de nuestra manera, porque nosotros podemos cometer errores muy graves o tener faltas, de la manera bíblica. Y eso, por lo tanto, nos forza a que nosotros vayamos a las Escrituras, escudriñemos las Escrituras y nosotros mismos nos preparemos de la mejor manera, bíblicamente hablando y espiritualmente hablando, en una buena relación con el Señor, en oración y en el estudio de su palabra constantes. Y eso mismo transmitírselo a las siguientes generaciones, porque así como nosotros fuimos jóvenes y ahora estamos en esta posición, en unos años ya no vamos a estar, hermanos, y van a seguir otros. Hay que prepararlos, hay que guiarlos a servir a Dios. Dios me los bendiga y espero que esta clase también sea de mucha bendición y edificación para cada uno de nosotros. Gracias por su paciencia, hermanos.